Otro caso interesante, y que es muy habitual, es cuando tenéis un site donde tenéis picos de carga. Ejemplos típicos, pues en Can Directo era el comienzo del mes. El comienzo del mes, cuando la gente entra a ver si ha cobrado, el tráfico se disparaba, pero por 15, 20. Entonces, el tema básicamente era, creo que se soportaba por aquel entonces 2000 sesiones concurrentes, el 2001 no entraba. Si querías ver si habías cobrado, pues volvías más tarde, o volvías al día siguiente, mala suerte. Lo que tenían claro, o por lo menos el jefe tenía claro, es que no iba a hacer una inversión, porque entonces era hacer una inversión en un servidor mucho mejor, mucho más potente, que diese capacidad para eso, para que la gente el día 1 del mes pudiese ver si había cobrado. Era el momento de carga. O sea, básicamente las gráficas era entre el día 1 y el día 4 había más tráfico que el resto del mes. Los números eran así. Ejemplos también claros. Uno que me contaba, un tío de Oracle. Montaron un sistema para una agencia de viajes nacional. Ellos tenían ofertas y la oferta se podía contratar a partir del día, por ejemplo, 7. A las 8 de la mañana, que era cuando abrían. Pero claro, las diferentes sucursales tenían los datos mucho antes. Entonces empezaban a vender ese viaje, esa oferta. Claro, tú vendías, pero no sabías realmente si lo ibas a poder dar o no, porque hasta que no te lo abriese el sistema, tú no ibas a poder empezar a contratar. ¿Qué pasaba? Cuando el miércoles 14 se abría para que las oficinas pudiesen contratar, pues resulta que eran 2000 oficinas en España metiéndole una tralla al sistema brutal. Pues tienes un pico de carga ahí grande. En aquel entonces lo que hicieron fue meter unas máquinas que daban miedo. Estamos hablando también hace muchos años, ¿eh? Bueno, eran máquinas que ellos lo decían, se estaban literalmente tocándose las pelotas todo el mes, menos 3 días al mes, básicamente que era cuando llegaban las ofertas. Bueno, pues al final, si tienes músculo, si puedes gastar esa pasta, pues te la gastas y lo tienes. En cualquier caso, ellos hicieron la medida y lo escalaron para tener 2000 oficinas. Si llegan a abrir 4000, porque ha ido muy bien a lo largo de ese año, año y medio, la gente quiere viajar y gasta mucho dinero, el sistema no lo habría soportado, a pesar de haber hecho una inversión grandísima en una infraestructura. Entonces, ¿qué pasa cuando tenéis sites? Este caso es muy habitual. Yo esto lo he visto, lo sufrimos nosotros mismos, y aún no nos explicamos por qué. En nuestro site en Estados Unidos, el día que más tráfico tenemos es de lunes a martes. No nos llegamos a explicar por qué. Es decir, no hay nada que nos diga por qué, pero hay más tráfico que ningún día. La gráfica del tráfico el martes es brutal, va bajando poco a poco hasta el fin de semana, domingo incluido, y se dispara otra vez el martes. Bueno, es la gráfica que nosotros tenemos, cada empresa tendrá el suyo. No llega a ser tan grande ese pico como para que nos haga daño a nuestra infraestructura base, pero bueno, es un comportamiento hasta cierto punto raro. ¿Cómo me puede ayudar la nube? Pues un poco a soportar esos picos sin tener un gasto innecesario y sobre todo un gasto que me garantice que en caso de que ese pico no sea como yo esperaba, sino que empiece a ser un día mucho más alto, pues me dé cabida. Bueno, podríamos orientarlo de la misma manera que antes, decir, bueno, si yo sé que el pico me llega pues cuando lanzo una oferta y la oferta empieza mañana, pues yo me cambio todas mis maquinitas, le pongo más hardware, las subo, que para eso la nube me lo da fácil, invierto un par de horas de mis developers y tengo mi sistema preparado. Cuando pasa el pico, pues le digo, oye, venga, echarlo para atrás y me quitáis máquinas. Se puede hacer, pero desde luego es una, entre comillas, pérdida de tiempo bastante grande. Escalar verticalmente tiene sentido en algunos casos, pero es mucho más adecuado escalar horizontalmente. ¿Qué es una escalada horizontal? Al final es tener un sistema donde tú tienes muchas máquinas, pero de alguna manera todas funcionan como si fuese una única aplicación. O sea, el efecto que hemos tenido cuando hemos levantado la máquina grande, pues ahora intentar simular ese efecto o tenerlo mediante el uso de un montón de máquinas igual de grandes o más pequeñas, pero donde me resulta mucho más fácil añadir o quitar máquinas a ese conjunto. Básicamente esa es la idea de la escalabilidad horizontal. La escalabilidad horizontal no es algo nuevo, es que la escalabilidad horizontal existía antes de que existiese la nube. Era mucho más difícil de llevar a cabo, porque al final son máquinas encendidas, máquinas que encendías y apagabas. En la nube, igual que hemos visto cómo subíamos y bajábamos la capacidad de esa máquina, pues imaginaos lo fácil que es, ya lo habéis visto, cómo podéis levantar
una cantidad N de máquinas mientras tengas dinero y, bueno, y el sitio en el que estés, Amazon te deja levantar un número máximo de máquinas, puedes pedir que te lo amplíen. Luego, tened en cuenta una cosa, el escalado vertical, que lo hemos puesto como la solución a todos los problemas así a corto plazo, es así según en qué tecnologías mováis. ¿Cuántos de aquí desarrolláis en Java para servidor a lo bestia? Bueno, yo. La escalabilidad vertical en Java funciona según lo quieras ver. Java tiene un tema y es que en sí es una máquina virtual. La máquina virtual se anexa a un core de vuestro procesador. Podéis ver, pues bueno, como si no es así, pero se queda en un core. Y luego él internamente mueve hilos. Hace unos años, 6, 7, 8, no me acuerdo, los micros cada vez eran más potentes. Tenías micros de 3, 4 gigas y un núcleo. Ahora los micros nuevos y las máquinas nuevas lo que tienen son núcleos menos potentes, pero muchos más núcleos. Para los sistemas de hoy en día es mucho más adecuado, porque tú tienes la capacidad de ejecutar muchas más cosas a la vez, con lo que el sistema globalmente se comporta mejor. Pero claro, si tú solo tienes un proceso, y ese proceso es el que tiene que funcionar mejor, y lo que haces es pasar de una máquina con un núcleo a 4 gigas a una máquina que tiene 4 núcleos a 2 gigas, estás jodido, porque lo que le has quitado es quitarle 2 gigahercios de procesamiento a ese proceso. La escalabilidad vertical en Java, mi experiencia es que no funciona con los procesadores de hoy en día, con lo que no puedes optar por ella. Desde ese punto de vista, por ejemplo, PHP se comporta mucho mejor. Si tú a PHP le metes 8 procesos, o capacidad para procesar 8, va a procesar 8, porque lanza 8 procesos pesados, entre comillas lo de pesados, pues bueno, son procesos pesados, lo que tradicionalmente se llama procesos pesados, y aprovecha toda la capacidad de la máquina. Java no es así. Desgraciadamente o por suerte no es así. Las soluciones en la nube lo que te permiten es, bueno, yo tengo mi tecnología, la uso porque, bueno, porque me han obligado, porque lo he decidido yo, y está claro que no puedo escalar igual, entonces, una aplicación PHP que una aplicación Java. Pero la ventaja que tiene, por ejemplo, C2 es que entre coger una máquina que tiene 8 núcleos y 8 máquinas de un núcleo, me gasto lo mismo. Por tanto, ya es cuestión mía de que me interese escalar de una manera o de otra. Escalar verticalmente es mucho más sencillo, escalar horizontalmente requiere un poco más de trabajo. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo levantar 8 máquinas, pero esas 8 máquinas no se van a comportar como si fuesen una, eso está claro. Cuando tengo una única máquina, se comporta como una porque de hecho es una. Entonces, el escalado horizontal sí que te permite crecer ad eternum. Mientras tengas pasta para pagar, y es lo que volvíamos a lo de antes, mientras te lleguen usuarios, puedes levantar máquinas, y mientras levantes máquinas, puedes atender más. Escalar horizontalmente requiere un poquito de esfuerzo a nivel de desarrollo. Eso, desgraciadamente, es así. Como dice nuestro responsable de IT, lo bueno es que cuando tú tienes tu aplicación preparada para escalar horizontalmente, es una aplicación pensada para aguantar cosas que otro tipo de aplicaciones no aguantan. Tampoco es un esfuerzo sobrehumano. Luego veremos algunos consejos, por lo menos algunas cosas que hemos hecho nosotros para que resulte más fácil escalar horizontalmente. Principalmente es, bueno, básicamente pues vais a tener que poner un balanceador de carga, algo que os distribuya. Y bueno, si ya tenéis un sistema muy grande como puede ser Google, pues ya ponéis vuestro propio sistema de DNS, con lo que ya la escalabilidad la tenéis y el balanceo lo tenéis desde el primer nivel. Tened en cuenta también una cosa, escalar horizontalmente se puede y se debe usar combinado con un escalado vertical, es lo que decíamos. Si yo necesito 1000 máquinas pequeñas, tengo que coordinar y tengo que gestionar 1000 máquinas pequeñas. Eso, aunque sea en la nube y aunque haya herramientas de puta madre, no es fácil. A lo mejor me interesa más, en vez de tener 1000, tener 100 más grandes, siempre y cuando le consiga sacar jugo, eso le pueda sacar provechos de infraestructura. En cualquier caso, en cada momento, pues bueno, hay que tomar unas decisiones y en función de eso trabajar. Facebook, por ejemplo, uno de los grandes esfuerzos que está haciendo desde los últimos años, aparte de quitarse pues mucho del merder que tiene y que es inherente e inevitable cuando creces muy rápido, es reducir su infraestructura. Ellos lo reconocen que la gran cantidad de servidores, decían que tenían 1000 servidores de Memcache, casi 400 shards de MySQL, o sea, independientemente de que esos números sean súper wow, eso hay que coordinarlo, eso hay que gestionarlo, hay que tener luz. El responsable de aquello tiene que estar paranoico pensando que un día se le vaya la luz y se le apaguen la mitad de máquinas. Es que se les hunde el negocio, son 750 millones de usuarios. O sea, es decir, da cojones. EC2 lleva tiempo portándose bien, pero hace cosa de 3 meses y medio, 4, tuvo un atranque importante. No llegaron a decir exactamente lo que era. Pues cayó Reddit, cayó
StumbleUpon, o sea, básicamente toda la web 2.0 de Estados Unidos cayó toda. O sea, vosotros imagináis lo que es llegar un día y que no podéis, pues eso, no está Twenty, no está Facebook, no está, ¿qué coño está pasando? Pues un fallo masivo en EC2. Bueno, si ellos hubiesen tenido la infraestructura propia, les podría haber pasado exactamente igual, ¿no? Hace cosa también de 3 años, ¿cuál era una que luego compró GoDaddy? Se les quemó un colo entero, o sea, creo que ardieron 4 o 5 mil servidores y las aplicaciones que había dentro. Lo sé porque a un amigo le afectó de lleno. Fueron muy majos, le regalaron un año. Él perdió 4 de información, pero le regalaron un año gratis de servidores. Son cosas que pasan, pero bueno, en cualquier caso, gestionar, coordinar sistemas muy grandes con muchas máquinas, aunque hay software muy bueno que te ayuda mucho, es costoso. Entonces, pues bueno, consejo, pues jugar un poco con escalabilidad vertical, escalabilidad horizontal. Viendo las tecnologías, puede ser mejor una, puede ser mejor otra, siempre puedes encontrar un camino intermedio. Bueno, otro caso, ya casi para terminar con estos casos, es el decepcionante caso de cómo perdí mi minuto de gloria. Esto es mi WordPress apareciendo mi último post en Meneame y viendo cómo mi servidor se cae y ese día que iba a recibir las visitas y por lo que había estado currándome post durante año y medio, pues lo ha recibido un tío que me ha cacheado la página y que está vendiendo revistas porno. Eso ocurre. Entonces, está claro que uno, cuando se gestiona su propio blog y demás, no suele invertir suficiente tiempo como para que en caso de que le llegue pues es un efecto Slashdot, un efecto Meneame, pues eso, poder escalar y demás. Pero en cualquier caso, si te gusta esto, quieres trastearlo y tienes un blog, pues puede ser una buena manera de probarlo. Desde luego, en Estados Unidos hay una empresa, bueno, de hecho hay 3, pero una es la importante, cuyo modelo de negocio es cuando algo va a Dig, bueno, Dig, StumbleUpon, cualquiera de las grandes, y se cae, porque típicamente te mandan 40, 50 mil visitas en una hora, hora y media, que eso, pues típicamente la mayoría de servidores normalitos, casi todos, se hunden. Pues lo que hacen es algo, cuando es candidato a entrar en primera página, cachean la información, entonces en el momento que se cae, ponen un comentario de está caído, pero te lo he puesto aquí, y te lo llenan de publicidad. Viven de eso. Lo peor no es que vivan de eso, es que una cotiza en bolsa y está bien considerada. O sea, imaginaos hasta qué punto este caso, que parece una chorrada, es habitual, ¿no? Sitios como Meneame en España, como Dig, como StumbleUpon, como Reddit, te pueden enviar tráfico de una manera increíble. Nosotros montamos, cuando empezamos hace unos 4 años, montamos nuestra arquitectura escalar horizontalmente, EC2, tal, de puta madre, y no iba ni Perry a visitarnos, como es normal. Entonces, pues bueno, vamos a currarnos algo en nuestro blog o algún infográfico, alguna cosa para ver si petamos en Dig y que alguien se entere que estamos en el mundo. Resultado, nuestro sistema de escalado horizontal, pseudo-automático y súper currado, lo que hacía era lanzar máquinas al suicidio. Básicamente llegaba tanto tráfico que conforme levantábamos máquinas, balanceábamos tráfico, ¡pum!, se caía. Entonces veías cómo iba. Levantaba una, moría, levantaba otra, moría, levantaba otra, moría. Llegamos a tener como 45 máquinas y estaban todas muertas. O sea, nunca llegamos a conseguir, o sea, nos gastamos un pastufal en 2 o 3 horas y recibimos 0 visitas. O sea, fue desastroso. Ahí aprendimos una de nuestras grandes es que siempre hay que tener un plan de contingencia, por muy bien que tengas tu sistema escalado. Básicamente, cuando te llega mucho tráfico, no puedes ir de uno en uno. Eso luego, si queréis, lo comentamos. Anécdotas de este tipo tengo unas cuantas. Nosotros, nuestro sistema ahora mismo, cuando llega algo de esto, es, bueno, chaval, las máquinas que había ahí ya están muertas, las damos por perdidas, o sea, no las va a salvar en Cristo. Pues lo que hacemos es levantamos 10, 15, 12 las máquinas que consideremos oportuno para que pueda soportar ya el tráfico inicial, porque esto es el día de la rebaja, la gente pegando golpes que quiere llegar a cascoporro ahí a comprar. Pues entonces han muerto esas, preparas todas las máquinas, aproximadamente levantar 15 máquinas son 5 minutos en nuestro sistema. Bueno, son 5 minutos que tenemos el sistema muerto, pero mejor 5 minutos que 2 horas. Y abres el tráfico, esas máquinas sufren, pero ya a partir de esas 15 máquinas ya vas escalando y ya puedes escalar de una manera más llevadera. Ya puedes de verdad levantar y crecer y decrecer en función de eso. Desde luego,
el tráfico que te puede enviar, pues eso, un DIG o un MNAME es brutal. Y eso que nuestro sistema está escalado de una manera relativamente... O sea, es decir, la base que nosotros tenemos, aunque va un poco en contra de lo que es la nube, es preferimos que vaya desahogado, que tampoco nos cuesta tanto esta máquina. Nosotros estamos teniendo, nuestro ruido de fondo que nosotros llamamos es una visita y media por segundo. Eso es tráfico que nos genera Google, o sea, que nos genera Google, pero no que nos envía Google. Ojalá nos tuviésemos una visita de un tío potencial de pagar cada segundo. Es tráfico que nos genera el Google Bot, el Yahoo Bot y demás. Tenemos de media un acceso por segundo. Son unas 2,5 millones de visitas de los bots al mes. Más de 30 gigas de información servida, solo en Estados Unidos. Eso es nuestro ruido de fondo. Eso nos cuesta dinero. Bueno, nos cuesta dinero no. Si no llegasen, pues no nos mandaría tráfico luego y estaríamos peor. Pero, entonces, por ejemplo, hay momentos en los que Google se ceba con nosotros. Google lo tiene bastante bien montado, pero y te enchufa 4 o 5 peticiones por segundo. Con 4 o 5 peticiones por segundo, intentad metérselo a casi cualquier servidor, lo más normal es que lo tumbéis. O sea, parece que es que realmente 2,5 millones de visitas, de accesos, es nada. O sea, es muy poco. Pero a la hora de la verdad puede hacer mucha pupa. En cualquier caso, bueno, si lo vais a probar, pues levantáis una maquinita en la nube, no lo hagáis contra ninguna página que esté online, porque suele hacer bastante daño. Nuestro jefe se le ocurrió para probar una cosa, enchufar contra producción un crawler de estos que le iba a sacar unas estadísticas de puta madre. Y nos pasamos casi 3 horas matando IPs y plan de contingencia, y hasta que salió del despacho y nos vio, pues eso, estirándonos de los pelos, ahí sofocados. ¿Qué pasa? No sé, hay algún hijo de pip que nos está metiendo un ataque desde no sé cuántas IPs. Y se queda así, un momento, se va y al momento, ya termina ya, y dice, sí. No nos dijo que había sido él, nos lo dijo al día siguiente, porque en ese momento corría su vida, corría serio peligro, ¿no? Pero bueno, son anécdotas. Hay más casos, yo he considerado estos 3. Realmente lo que quería aprovechar era un poco pues para comentar por encima, pues eso, lo que es escalabilidad vertical, cómo conseguir la nube, lo que es escalabilidad horizontal, cómo la nube lo que te permite, o por lo menos la infraestructura como servicio, es tener una cantidad de máquinas infinita, puedes levantar tantas como necesites. Lo que necesitas realmente es un buen sistema, una buena manera de poder levantar y apagar máquinas de manera inteligente, entre comillas. O sea, ningún sistema está preparado para que si te llegan 30.000 visitas en una hora, que es pasar de lo que es tu tráfico normal a un pico así, que es lo que es un efecto MNAME, un efecto DIG, ningún sistema es lo suficientemente inteligente para prever eso, porque entre otras cosas no es predecible, ocurre. Entonces, pues es muy, muy complicado que tengáis un sistema lo suficientemente inteligente para que, basado en métricas, os pueda predecir eso. Entonces, cuando ocurre, pues hay que tener un plan B. El plan de contingencia, pues es el sistema muerto, porque cuando ocurre eso, lo primero que muere es el SSH, con lo que ya no entras a la máquina. Lo segundo que se carga es la base de datos, para que ya todas las peticiones devuelvan cosas feas, y ya, bueno, empiezan a morir otras cosas. Ya, una vez que han muerto esas 2 cosas, realmente el resto te da un poco igual. Y ahora se me acaba de ir la pinza de una manera brutal. Se me ha ido a la nube. Estaba cuando llegan ese tipo. Entonces, pues cuando tenéis que montar un sistema altamente escalable de manera horizontal, aparte de que tenéis que preparar vuestra aplicación para que eso efectivamente funcione, desde luego lo que tenéis que tener es, bueno, para empezar, nosotros comenzamos con nuestro señor de IT que tenía la clave de producción dándole a un enter, y eso era levantar máquinas, era nuestro sistema de escalado. Luego lo que vas haciendo es tomar métricas que un poco te indiquen cuándo vas a necesitar más máquinas y cuándo vas a dejar de necesitarlas. ¿Qué métricas? Pues depende de la aplicación. Habrá determinados factores que te lo indiquen. En concreto, EC2 tiene una cosa que se llama CloudWatch, que de alguna manera te va generando métricas e incluso te da información o te puede dar de cuándo puede ser que necesites escalar. No lo he probado, no sé si funciona mejor o peor. Nosotros, como ya no lo tuvimos que currar por nuestro lado, pues, bueno, nos va bien o nos va mal según lo quieras ver. Cuando llega un pico que no te esperas, pues bueno, te ha llegado y ahí no te queda otra que usar el plan B, que también se puede automatizar. ¿Algún caso que se os ocurra así interesante que pudiésemos comentar? Yo aquí he puesto 3 casos extremos. El primero lo viví, el segundo lo viví y el tercero más o menos también lo he vivido.
Lo que pasa es que yo cuando a alguno de los blogs a lo mejor que llevo yo, pues le pasa eso, pues mala suerte, no me caliento la cabeza, no gano dinero con ellos. Pero desde luego, cuando eres un profesional que está dando servicio a empresas, está claro que decir, no, esto pasa, si esto en unas horas vuelve el tráfico a algo normal, pues no es muy adecuado. Bueno, para poner aplicaciones en la nube, pues bueno, voy a comentaros algunos consejos extraídos pues eso, de unos cuantos años de pelearnos con aplicaciones y escalarla. Pues la primera es escalar a varios niveles. ¿Con eso qué quiero decir? Pues, lógicamente, si tú consideras pues como que tienes 3 capas, que sería una arquitectura típica, vamos a ver la capa de datos, la base de datos propiamente dicha, una capa de lógica de negocio más o menos pesada y lo que sería la capa de front, donde tienes los apaches y demás. Pues bueno, si lo tienes claramente dividido, pues siempre es más fácil escalar en el nivel que toca. Tened en cuenta también una cosa, las bases de datos relacionales, que bueno, ahora está muy de moda el NoSQL y todo este tipo de cosas, escalan bastante mal a nivel horizontal. Es decir, tienen capacidad, MySQL tiene los shards o tiene el maestro esclavo con replicación casi en caliente y tal, pero no escalan bien a nivel horizontal. Generalmente cuando tú tienes un sistema de base de datos relacional, típicamente lo que inviertes es en una máquina más potente. Ya os he dicho que máquinas auténticamente burradas de no sé cuántos montones de cores con no sé cuántos montones de memoria, y ahí pues un sistema relacional va bastante bien, pero no escalan del todo bien. Ahora tenéis una variedad de sistemas no SQL bastante grandes, MongoDB, fabulosa, Cassandra, no muy adecuado para lo que es un online, HBase, también fabuloso, no sé, un mogollón de nombres que están en el candelero y que podéis usar. Pasar, si estás acostumbrado a usar SQL, iros al mundo no SQL puede ser un choque grande. Entonces, yo creo que nadie empieza a montar una aplicación, tiene una buena idea, no se plantea que va a usar MongoDB porque es que va a tener un problema de escala en los datos. Todo el mundo empieza con MySQL, nosotros usamos MySQL, y luego cuando tienes un problema ahí ya lo resolverás. Hay un artículo, si queréis, no lo he añadido, pero bueno, puedo meter enlaces cuando colguemos, un artículo donde explica Reddit cómo usa MySQL de manera no SQL y cómo incrementó su capacidad, cómo eso le ayuda pues eso, a que MySQL le funcione como un tiro para lo que es su necesidad. Es un artículo interesante. También hay, por ejemplo, casos en los que hubo un artículo demoledor del ingeniero jefe de Facebook, donde decía, nosotros conseguimos que MySQL nos fuese, no sé, era una burrada, 100 veces más rápido haciendo que MySQL fuese una base de datos o algo así, decía. O sea, jugaba un poco con las palabras, era en inglés, y entonces te quedabas así un poco como que si MySQL es una base de datos. Decía, sí, pero una base de datos está para guardar datos y para recuperar datos. No está para ordenar, no está para meterle procedimientos almacenados, no está para... Entonces, ordenar, por ejemplo, cuando tenéis que traeros 1000 o 2000 elementos de una base de datos SQL, pues tú haces tu order by, pones un índice, eso va de la hostia de bien, porque además estás probando en tu máquina, y en tu máquina estás tú, el MySQL y tu aplicación, va de la hostia. Luego en producción resulta que tienes 10.000 usuarios lanzando esa query ordenada, y solo hay una base de datos, hay 10.000 usuarios, entonces eso sufre. MySQL está muy optimizada, o Oracle, para lo que es recoger información, insertar información y recuperarla de manera eficiente. Pero si le quitas, por ejemplo, una ordenación y te la llevas al código, acabas globalmente haciendo que el sistema funcione bastante mejor. Globalmente. A lo mejor si haces un benchmark, tú en tu máquina dices, hostia, pues me va más rápido si ordeno MySQL que si ordena PHP o ordena Java. Pero es que el sistema no se ejecuta en tu portátil de puta madre súper suelto. Se ejecuta en un entorno mucho más realista, donde hay muchos más usuarios y donde no está ordenando tu consulta, sino 10.000 consultas a la vez. Y solo hay un elemento. Entonces, bueno, eso también depende de qué tecnología estéis usando. Pero, desde luego, nosotros nos hemos llevado sustos por culpa de ser vagos y mira, lanzo el order by en MySQL, que total esta tabla no va a crecer tanto, hostia que no, anda que si crecen y que si luego hace pupa. Pues bueno, es el tema base de datos. Si base de datos te da mucha guerra, típicamente si la cuidas bien no tiene por qué ser así, pues bueno, si la tienes muy aislada puedes escalar con mayor o menor dificultad. La parte que suele llevarse más tralla, por lo menos para nosotros, es la capa de negocio pesado. Ahí nosotros lo que sí que hemos tenido que hacer es orientarlo todo a servicios. ¿Por qué? Porque, bueno, el pensar en todas las aplicaciones como que no es un todo, sino que es un conjunto de pequeñas cosas que pongo aquí o pongo allá, lo que nos permite es que cuando esta nos da problemas,
y necesito solo esa, llevarla a muchos sitios, pues la aplicación está lo suficientemente preparada para que yo pueda quitar una pieza y no se desmorone. O sea, al final, cuando yo digo orientar todas las aplicaciones a servicios, es mientras más fácil te resulte trocearla, más fácil te resulte coger algo y llevártelo aquí sin romper nada, pues claro, si eso es lo que te da problema y eso es lo que tienes que escalar, pues puedes escalar solo esa parte. Nosotros, el juego que hacemos, por lo menos últimamente, es: ¿tienes algo listo? Sí. ¿Lo has orientado bien a servicios? De puta madre, esto es un servicio cojonudo y tal. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer que se ejecute desde la consola? Pues nosotros no hacemos aplicaciones de consola, me refiero a que se ejecuten desde línea de comandos. Si lleva más de 5 minutos, que básicamente es coger los parámetros desde línea de comandos y enchufárselos, pues probablemente no esté bien orientado. Bueno, es una manera que nosotros, es un pequeño juego que hacemos nosotros, pero en cualquier caso nos sirve. Y sobre todo el orientarlo a servicios, el no orientar los servicios nos dio mucha guerra, el orientarlo a los servicios nos ha permitido pues tener mucho más fácil lo que es escalar. Luego, bueno, apostar por el open source, a ver, aquí esto me lo puede discutir mucha gente, pero desde luego nosotros hemos tenido que meterle mano a partes de código que supuestamente estaban súper estabilizadas y hemos tenido que hacer pequeños ajustes. Los típicos duendes ocurren y ocurren con el código cerrado y con el código abierto. Nosotros el día que sacamos lo que es nuestro backend asíncrono a producción, se nos hicieron las 5:30, 6 de la mañana, porque no funcionaba, básicamente. ¿Qué ocurría? Pues bueno, usamos un sistema de cola, bla, bla, bla. La cuestión es que PHP, que es nuestro frontend, tenía que meter mensajes en una cola. Y no metía mensajes. Como no metía mensajes, todo lo que teníamos nosotros detrás, sin mensajes que atender, no se ejecutaba. Lo primero que buscando pues eso, en gente que le pasaba y tal, foros, al final pues buscas, era, esto es porque estás usando seguro una arquitectura 64 bits y esto entonces no escucha bien y tal. Lo que tienes que hacer es irte a tal sitio y comentas esta línea para que no haga un WIT y funciona. O sea, de esto que lo lees y dices, vaya chapuza, hay que tener 2 cojones así para hacerlo. Era la única manera de solucionarlo. Nos llevó desde las 8 de la tarde hasta casi las 8 de la mañana del día siguiente. Bueno, también yo creo que la desesperación hizo que lo probásemos porque era algo que en condiciones normales, si eso nos lo llegamos a encontrar con un sistema cerrado, pues no habríamos podido ponerlo en producción ese día. Y bueno, al final, un día antes, un día después, es lo de menos, pero nosotros lo que sí que intentamos es que, de cara a nuestros jefes, nuestros inversores, cuando decimos que algo va live un día, intentamos que sea sí o sí. O sea, es decir, de alguna manera nuestra cara va por delante y nosotros, cuando hemos dicho una fecha, es porque de verdad, no es que creamos, es que sabemos que llegamos a esa fecha. Eso, cada empresa funciona de una manera. Nosotros intentamos funcionar así. Entonces era bastante duro que algo que estaba súper probado y que solamente quedaba darle al botón, pues no funcionase. Hostia, si lo habíamos probado por activa y por pasiva, si habíamos tenido tiempo para mirarlo, pues no funcionaba. El open source nos permitió meterle mano. Nuestro sistema de backend asíncrono, pues la versión anterior, pues tenía un deadlock. De vez en cuando se quedaba frito. Pues pudimos abrir el código y pudimos solucionarlo. No sé, para nosotros el open source es una ventaja, también es un trabajo extra, porque típicamente si estás pagando por un software y ocurre eso, pues lo normal es que tú llames al servicio técnico y te lo resuelva, o no, depende de quién seas. El uso de frameworks y servidores ligeros, típicamente cuando estás en un entorno que lo que quieres es ahorrar costes, que decrezca y que de alguna manera te permita economizar al máximo el dinero, pues mientras más ligero sea todo, mejor. Yo en el mundo Java que yo me muevo, pues nosotros usamos Yetis. Yeti pues es algo que mucha gente lo considera como que es un servidor de juguete. Bueno, es un servidor de juguete que es el que usa Google, pero es un servidor de juguete. Si yo lo que necesito es ejecutar lo más mínimo de Java y el servidor más ligero que me lo da es Yeti, no tengo por qué levantar un JBoss, porque la diferencia es prácticamente de 10 a 1 en memoria, por ejemplo. La diferencia es de algo que levanta en 2 segundos a algo que levanta en 30. Entonces, todo suma. Al final es hacer la elección adecuada para lo que mejor te sirve y lo que mejor te resuelve la papeleta en un momento dado. No hay que tomar decisiones a la ligera, por lo menos ese es mi consejo. Luego una bastante importante es sea síncrono, y remarco no en serio sea síncrono. Esto mucha gente lo entiende como usa Ajax. Pues sí, usar Ajax es ser asíncrono, pero asíncrono se puede ser a muchos más niveles. Por ejemplo, Meneame, si habéis cogido el código y lo destripáis un poco, cuando tú haces un clic, tú ves que suma 1. Pero ese sumar 1 no va directamente a la base de datos, porque hay mucha gente haciendo 1 a la vez. Eso realmente lo que acaba produciendo es un evento que es, oye, se ha hecho un clic y de X de noticia más 1.
y hay un sistema por detrás que va consumiéndolos poco a poco. Eso es ser asíncrono. Ser asíncrono, realmente lo que me refiero es tu sistema, hay determinadas cosas que tiene que hacer en riguroso online, o sea, si alguien va a cargar una página, tienes que pintar la página. No le puedes decir, oye, me ha apuntado que quieres la página, dentro de media hora te mando un correo. Eso no lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, si quieres hacer una recarga de móvil, no hace falta que la recarga sea en riguroso directo. ¿Por qué? Porque es que los móviles no funcionan en riguroso directo. Tú te puedes apuntar eso, porque seguramente el tiempo en el que va a tardar ejecutarse haciéndolo en directo o haciéndolo en diferido va a ser una diferencia de milésimas de segundo. Pero tu sistema hace que no sufra. El trabajar con backend asíncronos, nosotros usamos un Enterprise Service Bus para simular eso. Se puede hacer con crones, se puede hacer de muchas maneras. Lo que te permite es que tu sistema se comporte de una manera más o menos estable independientemente de la carga. Decir, oye, me tienes que hacer esto y dejarte ahí una nota pegada no lleva apenas tiempo, sin embargo, el que tú resuelvas eso lleva mucho tiempo. Si llegamos 10 personas a la vez y los 10 te pedimos hacer algo, hay un problema, tú solamente puedes hacer una. Si los 10 te dejamos aquí esto, tú al final lo resuelves. La pega que tienen los sistemas asíncronos es que, precisamente porque son asíncronos, le da la sensación de que siempre funcionan y funcionan bien. Añaden un factor extra, y es que tienes que preocuparte de que esas cosas se atiendan en un tiempo razonable. ¿Qué es un tiempo razonable? Dependerá. Si estamos hablando, por ejemplo, de una recarga de móviles, lo que no tiene sentido es que la recarga se haga una hora después. Se puede hacer 15 segundos después, o 10, o 5, pero no un minuto a lo mejor, o sí, pero no 30. Entonces, bueno, el montar backends asíncronos da mucho juego. De hecho, nosotros, la infraestructura de frontend que tenemos, pues es muy grande, la arquitectura de backend es relativamente pequeña. ¿Por qué? Porque realmente la arquitectura de backend trabaja de manera asíncrona. Entonces, nosotros lo que monitorizamos es que nuestros sistemas de mensajes, el tiempo de procesamiento sea razonable. Sistema de métricas. Todos los sistemas de colas y demás te dan esas métricas, no tienes que currártelo. O sea, no tienes que currártelo. Tienes que currártelo un poco para ver qué métricas realmente te interesan y cuáles no. Y eso hace que aproveches mucho mejor tu infraestructura, y dudo a día de hoy que algo grande en la nube, algo no trabaje de manera síncrona a gran escala, porque es la única manera en la que te puedes comer gran parte de esto. Cuando busquéis en Google, eso está documentado, la búsqueda aparece online, pero no lo es. Cuando lanzas una búsqueda, lo que pasa es que su sistema es tan grande que va folladísimo. Realmente tú solicitas una búsqueda, la búsqueda se hace, deja el resultado y entonces el sistema lo coge y te lo escupe. Pero no es real time. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Podría tenerlo, pero no funciona así. Bueno, cuida tu sistema de base de datos, ya lo he comentado un poco antes. Aprovecha la volatilidad. Esto es algo que a nosotros nos costó bastante entender. Si os dais cuenta, cuando os he comentado que EC2, yo levanto una máquina y cuando la paro se flashea y demás, bueno, os habréis quedado, pues vale, bien, pues funciona así, ¿qué le vas a hacer? Eso realmente tiene una ventaja muy buena, o muchas ventajas, de las cuales nosotros solamente supimos aprovechar algunas al principio. Para empezar, el hecho de que cada vez que levantas una máquina de alguna manera esté limpia, hace que lo típico el hecho de poner una aplicación una y otra vez acabe generándote basura, ficheros que no has borrado, cosas que se te han quedado, eso directamente lo eliminas. En una aplicación PHP quizás es menos crítico, en una aplicación Java, depende del servidor que uses, puede llegar a serlo. ¿Por qué? Pues porque al final las aplicaciones Java se empaquetan, se descomprimen, y yo he visto casos en los que en ese proceso de descomprimir, que el sistema supuestamente borraba la aplicación anterior, no la borraba, y además, como detectaba que había clases o había ficheros preexistentes con determinadas condiciones, no borraba. Entonces tenías una aplicación que funcionaba de una manera un poco catatónica. ¿Por qué? Porque tu aplicación levantaba, aparentemente iba bien, pero luego resulta que cuando se ejecutaba la clase dar de alta a usuario, que tenía que hacer X, Y y Z, la última versión, resulta que se había quedado la clase anterior. Entonces estaba haciendo X, Y e Y'. Con lo difícil que es detectar eso, porque claro, tú lanzas el sistema aparentemente va bien. Bueno, con máquinas que se volatilizan y que cada vez son nuevas, eso no ocurre nunca, porque el sistema está limpio, no hay nada. En cualquier caso, la volatilidad da una cosa extra. Nosotros hemos invertido a lo largo de nuestros últimos 3 años y medio, mucho tiempo en tener muchas maquinitas configuradas, como habéis visto ahí.
O sea, preparadas pues con la versión X de tal servidor y tal, intentando rascar tiempo a la hora de levantar. Todo lo que ya esté instalado y yo haya guardado, porque se puede guardar, se volatilizan, pero tienes una opción para poder guardar y tener imágenes, pues es trabajo que tengo hecho. ¿Qué pasa? Cada vez que tenías un cambio, pues te tocaba coger esa imagen, hacer las modificaciones, guardarlo, preparar todo para que usas esa nueva imagen. Realmente, las buenas prácticas, claro, también es verdad que ahora se habla de buenas prácticas de la nube. Hace 3 años y medio, 4, nadie hablaba de eso. Lo que te dice es que, no, chico, hay software de puta madre donde tú le dices una lista de cosas que necesitas y es lo que se encarga es de prepararte esa máquina. Pues, joder, si la máquina viene pelada y tienes una manera fácil de decirle lo que necesitas, ¿cuánto tiempo lleva instalar eso y dejártelo configurado? 30 segundos más. Entre levantar una máquina en 3 minutos y 3 minutos y medio, pues casi que no se nota. Con una ventaja de que mañana quiero probar con la versión X del servidor. Pues bueno, cambio un fichero de configuración y le digo, ahora en vez de usar este, usa este otro. Y me instala esa versión. Veo si funciona, veo si no funciona. Pero el trabajo que supone mantener la máquina en cuanto a servidores, versiones y demás, pues prácticamente se reduce a que tú elijas en una página, si lo tienes súper bien montado, cuáles son las opciones que quieres y darle al botón y que se levante. Entonces, eso es un poco lo que comento, aprovechar la volatilidad. Eso la nube lo tiene y lo tiene muy fácil. No pierdes, o puedes no perder tiempo prácticamente en configuración. Depende en qué empresa estéis o dónde trabajéis, los departamentos de los que instalan cosas de los servidores y los que desarrollan son como gente que se habla pero que no se lleva ni siquiera bien, ¿no? Porque siempre es como que se hablan dos mundos distintos. Entonces, digamos que esto lo que permite es que los desarrolladores elijan y los administradores simplemente se preocupen de que cuando tú le des a lo que aquello se levante, pero ya casi ni te hablas, con lo que ya no hay roces. Quita bastante overhead, porque claro, yo también lo entiendo, esa persona, ¿no?, que está configurando 16 tipos de máquinas, manteniendo arquitecturas de 32, de 64 bits, que ahora tengo este problema y demás, y que claro, tienes 10 developers, 2 administradores, y realmente van agobiados. Pues con este tipo de cosas dejan de agobiarse, ¿no? Porque un poco el desarrollador es más autónomo. Tú simplemente eliges lo que quieres, todo eso se va instalando. Puppet, no sé si conocéis, es una herramienta. Yo lo estoy contando en plan idílico. Esto luego, a la hora de la verdad, tiene muchas horas de trabajo para que esto funcione. Pero la base es que hace eso. O sea, Puppet es un sistema de gestión, es el que usan, por ejemplo, Yahoo lo usa. Y lo que te permite es tener grandes gestiones de máquinas, levantar, tal, y básicamente lo que hace es que te prepara la máquina para lo que tú quieras. Simplemente diciéndole, esta máquina es para esto. ¿Y qué quiero en esta máquina? Pues esto, esto y esto. Y mañana quiero esto, esto y esto otro. Son ficheros de configuración, es muy rápido, muy cómodo. Nosotros estamos invirtiendo tiempo en eso, es hacia dónde queremos ir. Un tema importante, a nosotros se nos olvidó que la escalabilidad infinita no significa olvidar el performance. Si puedo levantar más máquinas, no me caliento la cabeza. Levanto más máquinas y esto a rodar. No, algún día te llegan y te dicen, oye, ¿de verdad necesitamos gastarnos $3.000 en servidores al mes? Bueno, sí. No, muchas veces, hombre, yo entiendo que en momentos de estrés, pues oye, es la solución fácil, levanto más servidores, escalo verticalmente, como sea, pero bueno, de alguna manera hay que preocuparse un poco de que la aplicación vaya fina. Al final la idea no es gastar por gastar. El ejemplo más claro es Facebook. Facebook se ha llegado a hacer un compilador de PHP por un tema de ahorrar costes. Pero ya no es ahorrar costes, es todo lo que lleva asociado y soy un poco cansino. Es administrar máquinas, es gestionar de que las máquinas no se caigan, es todo el pez que se muerde la cola. Es dinero por un lado, pero es toda la problemática que lleva alrededor. Luego, importante también es tener en cuenta el tiempo de respuesta que tienes a la hora de escalar. Si estás en EC2 y tardas 3 minutos en levantar una máquina, tu tiempo de respuesta mínimo es de 3 minutos. Por tanto, tú tienes que tener un sistema que te anticipe que vas a necesitar más capacidad mínimo con 4 minutos de adelanto. ¿Basado en qué métricas? Kiosa. Eso ya a cada uno le toca buscarse las suyas. Pero es un tiempo de respuesta y el problema es lo que os comentaba. Si empiezas tarde, es posible que el hecho de que balances o que empieces a levantar máquinas no sea suficiente. ¿Por qué? Porque si tú levantas una máquina porque tienes una que está empezando a sufrir y cuando esta máquina está lista, esta ya ha muerto, porque literalmente está saturada, han muerto servicios, se ha quedado sin memoria, realmente, probablemente esta muera y entonces ya el sistema, digamos, es una caída en cascada, es un dominó, va cayendo. Entonces necesitas tener pues tus mecanismos. Y en cualquier caso, ya lo decía antes, un plan B. El plan B es, oye, esto ha caído, hay que levantar aparte, que es el plan de contingencia.